Hola, soy Javier Simón y os voy a hablar de la historia del patinaje artístico junto con mis compañeros Verónica, Paula y Alfredo. En primer lugar tenemos el índice, donde os vamos a hablar de los orígenes del patinaje de la Federación Española, la creación de la Federación Española, la historia del patinaje y del patinaje artístico, algunas de las diferentes modalidades del patinaje, las puntuaciones, los patinadores destacados y una línea del tiempo con las fechas más importantes de la presentación. En cuanto al origen y los precedentes del patinaje, tenemos que en el año 1733 se creó la primera rueda metálica por el holandés Johannes Brinker, quien instauraba estas ruedas bajo un patín con una llanta metálica y preparadas por un industrial zapatero belga. El proyecto del patín se dejó de lado por las numerosas imperfecciones que presentaba, quedando en el olvido y como una anécdota. Más adelante, Jean Garcin construyó en 1813 unas ruedas de madera que patentaría 2 años más tarde con un notable éxito. Además, creó la escuela de patinaje, pero tuvo que cerrar debido a los numerosos accidentes que se produjeron a los miembros de esta escuela. 4 años más tarde, en Londres, aparece el modelo Rolito, que fue un aparato que servía para desplazarse por necesidad o por placer. Estaba formado por 5 ruedas fijas en línea y surgieron más adelante nuevos modelos que eran más sofisticados que el anterior. Eh, en Londres, en Inglaterra, este modelo fue cogiendo mucha popularidad hasta el punto de considerarse un gran éxito. En Alemania, este modelo de rolito fue muy importante desde los inicios, ya que en una taberna las camareras servían en patines a los clientes. Esto fue una anécdota muy curiosa, además de que la calidad del servicio era excepcional. Hoy en día el patinaje tiene una gran repercusión y está en auge debido a 4 disciplinas muy importantes que son el hockey sobre patines, el patinaje artístico, el patinaje de velocidad y el hockey en línea. La historia y la evolución de la Federación Española. Tenemos que destacar que la Amateur Hockey Association, creada en Londres en el año 1905, fue la precursora del patinaje a todos los niveles, aunque años antes ya existían equipos que competían entre sí pero sin reglas de juego. Las primeras noticias de partidos celebrados entre clubes se remontan a noviembre de 1910. Por tanto, puede decirse que Inglaterra fue la auténtica cuna del hockey. A continuación, os voy a dejar con mi compañera que os va a presentar la creación de la Federación Española. Gracias, Javi. Vamos a continuar con la creación de la Federación Española, que surgió en 1954, totalmente desligada del hockey de hierba, aunque ellos ya habían participado 8 años antes en el primer campeonato de Europa. En ese mismo año también se creó el primer libro de actas. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo diferentes modalidades, como fueron el patinaje artístico, el patinaje de velocidad y el hockey sobre patines. El skateboard también fue parte de la Federación Española, pero solamente duró 2 años. 10 años después, metieron el hockey sobre línea y en el 2000 el freestyle. En el 2003, la Federación Española cambió de nombre a Real Federación Española de Patinaje. El patinaje ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de su historia y muchas personas han intervenido en ellas, pero no fue hasta la llegada de James Leonard Clinton que en Nueva York patentó este sistema de patines. Además, con una modificación muy importante, el sistema de frenado. La primera pista de patinaje se abrió en París y solamente la disfrutaban los aristócratas de la edad. A partir de ahí empezó a extenderse por toda Europa. El patinaje artístico es uno de los más conocidos del mundo del patinaje. En España nace en el Club Patín en Barcelona, ligado directamente con el hockey sobre patines. Gracias a 2 personalidades como fue José María Ceballos y Juan Amezaga, se crean 10 años después la Escuela de Patinaje Artístico. 2 años más tarde contratan a Piero Baresi como entrenador. Gracias a sus dotes técnicas consigue el primer palmarés de la mano de Edurne Echavarrieta, quedándose entre las 10 primeras.
Años más tarde, en 1959, junto de la mano de Mario Cardeña, fueron los únicos representantes en Berlín. Respecto al patinaje artístico sobre ruedas, surge en 1818, en una representación del estreno de Ballet Danza. Lo curioso es que esta danza había sido concebida para bailarse sobre hielo, pero como por aquel entonces era imposible producirlo, aparecieron los patines sobre ruedas. En lo que respecta a campeonatos, podemos encontrar tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero esta categoría aún no forma parte de los Juegos Olímpicos, por lo que Japón ha pedido que para las próximas Olimpiadas sea considerado también un deporte olímpico. Encontramos diferentes modalidades dentro del patinaje artístico sobre ruedas, entre ellas la modalidad de figuras, la modalidad de parejas, patinaje de precisión y patinaje de show. En la modalidad de figuras obligatorias se debe realizar un trazado en forma circular con el patín. En los movimientos de estas figuras se deben intercalar algunos giros y figuras simples o complejas, como podéis ver en el vídeo de la izquierda. Una de las peculiaridades que tiene esta modalidad es que se deben realizar entre 2 y 3 maniobras con cada pie. Pueden competir tanto hombres como mujeres en programa libre o por parejas. La modalidad de parejas es de las más destacadas. Incluye movimientos como el giro de contacto que podéis ver en la primera imagen, espirales de la muerte en la imagen de la derecha e incluso saltos lanzados como en esta última imagen. Lograr la sincronía del patinaje artístico sobre ruedas por parejas es más complejo que por libre, por lo que requiere de un gran dominio, pero también sincronización por parte de ambos patinadores. En esta modalidad existen campeonatos tanto a nivel nacional como mundial. Respecto al patinaje de precisión, se trabaja con grupos de entre 12 hasta 24 miembros, donde todos los patinadores se deben de coordinar. Aquí no existen giros, ni rotaciones, ni elevaciones. Al final se dará una nota por composición y otra por presentación. Pasando al patinaje de show, se trata de una coreografía que representa un tema o una historia y se ayudan de otros elementos tan atractivos como el teatro o la danza. Hacen de esta disciplina una actividad muy llamativa para cualquier niño. Por último, un grupo de jueces valora el contenido, la expresividad, el vestuario y el maquillaje. El patinaje de velocidad nace en el continente europeo y más tarde se expande a continentes como el de Asia y como el de América. Es un deporte olímpico que consiste en realizar carreras de varias distancias sobre una pista de hielo con forma alargada. Las pruebas que componen esta disciplina son las siguientes: 500 metros, 1000 metros, 1500 metros, 5000 metros masculino, 3000 metros femenino, 100.000 metros masculino, 5000 metros femenino y por último la persecución por equipos. Una de las curiosidades de la disciplina es que a cierta altura de la carrera, los que estén recorriendo por carriles interiores deberán cambiarse a los exteriores y los que van por fuera deberán ir por el centro. Esto es para asegurar que todos los competidores recorren la misma distancia y tiempos. El patinaje de velocidad puede presumir de ser en España una de las modalidades que más títulos ha aportado al palmarés nacional, con 21 títulos del mundo y 61 europeos. Además, pues es la primera mujer deportista en obtener un título mundial. En esta imagen la podéis encontrar. Se trata de la catalana Pepita Cuevas. Respecto al patinaje sobre hielo, en sus orígenes era tan solo una forma de poder transportarse en aquellas zonas en las que el clima era muy frío. Para cruzar algunos lagos y ríos que se congelaban durante el invierno no había más remedio que deslizarse con patines a lo largo de ellos. Los patines eran muy diferentes a los que hoy en día conocemos. En aquel momento se confeccionaban usando huesos y eran atados entre sí con cuerdas a los zapatos. También se usaban bastones con punta afilada, como podéis observar en esta imagen. Esto ayudaba a desplazarse sobre hielo en invierno. A lo largo del siglo XIX aparecen ciertas innovaciones que terminaron originando la danza en patinaje sobre hielo con la que nos encontramos hoy en día. Una de ellas fue las cuchillas de acero. Fueron clave para realizar giros sobre hielo y todo tipo de movimientos. Otra, las pistas de hielo, que no aparecerán hasta finales del siglo XIX. Y por último, la combinación con el ballet. Esto daría como resultado todo tipo de danzas y actuaciones especiales. Por último, para concluir con las diferentes modalidades de patinaje, nos encontramos con el patinaje sobre hielo de velocidad. Se trata de un deporte olímpico en el que los patinadores recorren la pista en el sentido contrario a las agujas del reloj. Hay dos pistas y diferentes modalidades. En el vídeo de la izquierda podéis presenciar a Japón en la modalidad de persecución en los Juegos Olímpicos. Otra de las modalidades que encontramos es la de relevos y la de individuales. Os dejo a continuación con mi compañero Alfredo. Gracias, Paulo.
En cuanto a la forma de puntuar en el patinaje, ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. En 1882, en Viena se celebró el primer campeonato sobre hielo, donde las competiciones estaban compuestas principalmente por 3 partes. Las figuras especiales, que solo eran realizadas por los hombres, las figuras obligatorias y finalmente un programa libre, donde podíamos ver todo tipo de giros y piruetas. De manera que hasta el 1969 era una puntuación donde las figuras eran el 60% y el 40% restante de la nota era el programa libre. Aún así, en los acontecimientos importantes como mundiales, olimpiadas, siempre se le acababa dando mayor importancia al estilo libre, por lo que las figuras pasaron cada vez a ser menos importantes, hasta ser incluso el 30 o 20% de la puntuación final. No ha sido hasta hace relativamente poco, en el año 2000, que se han impuesto nuevos sistemas de puntuaciones. Uno muy parecido al del ballet, el cual consta de 3 partes, donde una de ellas es obligatoria y las otras 2 son un baile que no debe sobrepasar el minuto y medio. Otra también muy conocida es en la modalidad por parejas, donde ambos patinadores deben permanecer juntos todo el tiempo, tan solo separándose en 5 ocasiones como máximo. Además de eso, siempre uno de los 2 participantes debe tener los patines pegados al hielo en todo momento. A la hora de evaluar, el juez siempre tiene en cuenta 2 aspectos principales: la variedad del contenido y la dificultad del contenido. La variedad del contenido son los saltos, piruetas, secuencias de pasos, etc. Mientras que la dificultad del contenido sirve para ver si un patinador es más técnico que otro. Aquí hablaríamos, por ejemplo, en cuanto a los saltos, de saltos simples, dobles, triples, teniendo en cuenta factores como la altura del salto, la limpieza de este y demás. También dentro de la dificultad del contenido entran otros aspectos como son la forma y la virtuosidad, donde se evalúa sobre todo la capacidad de adaptarse al ritmo y de dar la impresión de continuidad en todo momento. Como en todo deporte, el patinaje tiene sus principales figuras, y la más icónica podríamos decir que es el sueco Ulrich Salchow, quien inventó el salto con su propio nombre y llegó a ganar hasta 10 campeonatos del mundo seguidos. Otra figura del patinaje que también ganó 10 campeonatos fue Sonja Henie, que además de ese increíble logro, consiguió 3 medallas de oro entre el año 1928 y el 1936. Si hablamos del ámbito nacional, destacan Sonia Lafuente y el conocido Javier Fernández, conocido como el Lagartija, que llegó a proclamarse hasta en 2 ocasiones campeón del mundo, además de una medalla de oro en el Mundial de Shanghái y la medalla de bronce en 2 años consecutivos, 2013 y 2014. Por último, voy a comentar los sucesos más importantes del patinaje a lo largo de la historia. Desde el siglo XII al siglo XV, se tiene constancia que aparecieron las primeras referencias al patinaje artístico y al patinaje sobre hielo, siempre en presencia de una cuchilla en los patines, ya que no fue hasta el 1733 que Hans Brinker incorpora por primera vez ruedas metálicas a los patines. Tras un largo proceso, gracias al invento de Hans Brinker, se dio lugar al inicio del patinaje sobre ruedas, en 1918. Y un año más tarde se acabaría patentando el modelo del patín como lo conocemos hoy en día. No fue hasta 1896 que se organiza en Moscú el primer mundial de patinaje sobre hielo, aunque el patinaje no pasó a ser el primer deporte de invierno olímpico oficial hasta el 1920. Hablando de las instituciones relacionadas con el patinaje, la primera y precursora de todas fue la Amateur Hockey Association, que surgió en 1905 en Inglaterra. Más tarde, hablando ya a nivel nacional, en España surge la Federación Española de Patinaje en 1954, aunque no pasó a ser Real Federación Española de Patinaje hasta el 2003, cuando obtuvo el título de Real. Finalmente, no ha sido hasta comienzos de este siglo que ha aparecido la tan conocida modalidad del freestyle, que se caracteriza por su gran originalidad. Muchas gracias a todos por vuestra atención y ahora empezamos con el Kahoot.